El Porfiriato y la Revolución Mexicana. Antes de todo, analizaremos las causas de la revolución, entre las cuales fue el Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa de México, en el cual Porfirio Díaz gobernó desde 1877 tras la derrota de Lerdo de Tejada hasta mayo de 1911. Durante los años posteriores fue reelegido gracias a diferentes reformas hechas en la Carta Magna. El Porfiriato se dividió en dos etapas, las cuales son los siguientes. Primera etapa, abarca desde 1877 hasta 1890. Se caracterizó por la construcción, pacificación, unificación, consolidación y negociación, pero también por la represión. Díaz dio continuidad a ciertas políticas y acciones de sus antecesores, fortaleció las alianzas con quienes lo habían apoyado y salió con algunos opositores, concediéndoles beneficios. Segunda etapa, abarca desde 1890 hasta 1911. Se caracterizó por un marcado centralismo y por un gobierno cada vez más autoritario, liderado por Díaz y los gobernadores estatales allegados a él. En 1910 se reeligió, lo que provocó el estallido de la Revolución Mexicana en noviembre de ese mismo año. Los puntos negativos de la gobernatura de Díaz, que fueron el puente para la revolución son los siguientes: la desigualdad social y la concentración de riqueza. El pueblo no podía elegir a ningún representante de los poderes dentro de los poderes estatales ni federales. El campesinado y las colectividades indígenas vivían muy mal, despojados de tierra y sin nada que perder. Disminuyó la calidad de enseñanza popular. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno, y las huelgas estaban prohibidas. Debido a las continuas represiones se creó el periódico Regeneración, donde expresaban libremente las opiniones que tenían respecto a la forma de gobierno de Díaz. Regeneración fue el brazo propagandístico de esa lucha y también mantuvo una línea editorial a favor de la organización obrera para la defensa de sus derechos. El principal líder de estos movimientos fue Ricardo Flores Magón. En 1901 se formó el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Enrique Flores Magón y otros líderes que buscaban la implementación de reformas liberales y derechos laborales, debido a que muchos decidieron crear huelgas con los ideales que daban los hermanos Flores Magón y otros líderes, entre ellos Francisco y Madero. Díaz mandó encarcelar a varios de ellos. Por ello, Ricardo Flores Magón decidió irse a Estados Unidos y ahí seguir publicando su periódico. En 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista con la intención de combatir el gobierno de Díaz y restablecer la democracia. En abril de 1910, Madero se preparó para competir por la presidencia. Díaz decidió quitar a Madero de la contienda y lo mandó a encarcelar en San Luis Potosí. Por ello, el 26 de junio de 1910 volvió a ganar las elecciones. El 5 de octubre de ese año, Madero firmó el Plan de San Luis, en el cual declaró ilegales las elecciones y llamó al pueblo a levantarse en armas. El 20 de noviembre, los principales líderes de la revolución se dividieron en regiones. En el norte, los principales líderes fueron Abraham González, Pascual Orozco, Silvestre Terraza y Toribio Ortega. También Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. En el centro y sur, Emiliano Zapata, Ortilio Montaño y Genovevo de la O. Durante este periodo surgió y se popularizó la figura de Adelitas, apodo en el que se refería a las mujeres soldadoras que luchaban. El 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa lograron apoderarse de Ciudad Juárez, Chihuahua, suceso que motivó la renuncia de Díaz y del vicepresidente Ramón Corral a través de los tratados de Ciudad Juárez. Tras estos días se dirigió al exilio a Francia y allá murió en 1915.
Durante la etapa del Porfiriato también hubieron puntos positivos que ayudaron a los avances tecnológicos de la actualidad, a la vez que se contribuyó a la ciencia, pues durante esos años empezaron a surgir los grandes hospitales, la preocupación por la salud. A Porfirio Díaz le debemos la creación de la Universidad Nacional, pues él impulsó la educación, aunque muchos lo tacharon a Porfirio Díaz como el villano, pues su dictadura centralista también dejó beneficios al país que servían para la actualidad, pues se crearon vías férreas, hubo mayor arquitectura, se creó la ley para crear la UNAM, se aumentaron las redes telegráficas y telefónicas. Todo este periodo fue el motor para tener un país como en la actualidad, donde hay democracia.